Hola, en este video les vamos a platicar sobre el caso del derrame de hidrocarburos de un ducto de Pemex en la refinería de Nuevo León en el año 2014 que provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua para el consumo humano, la fauna y el ganado. También les vamos a platicar sobre un poco de los hidrocarburos, cómo están hechos y otros temas más. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que surgen al enlazar átomos de hidrógeno y carbono. Estos se dividen en cadena abierta y cadena cerrada. A su vez, los hidrocarburos de cadena abierta tienen dos subdivisiones, los cuales pueden ser lineales o ramificadas. Los hidrocarburos también se dividen en cuanto a sus enlaces, que pueden ser saturados o insaturados. Los enlaces saturados solo tienen un enlace en los carbonos, llamados también alcanos, y los insaturados tienen los alquenos y los alquinos. Los hidrocarburos principales encontrados en el petróleo son las parafinas, que tienen una estructura de CnH2n+2, los naftenos, que tienen una fórmula de CnH2n, y los aromáticos, que tienen una fórmula de CnHn. Los elementos principales encontrados en el petróleo son el carbono, hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno y el azufre. El carbono es el número 6 en la tabla periódica y tiene 4 electrones de valencia. Su configuración electrónica es helio, S2 al cuadrado, Sp al cuadrado. El hidrógeno es el número 1 en la tabla periódica y tiene un electrón de valencia, mientras que su configuración electrónica es de 1s1. Mientras tanto, el nitrógeno es el número 7 en la tabla periódica y tiene 5 electrones de valencia. Su configuración electrónica es de helio, 2s al cuadrado, 2p al cubo. El oxígeno es el número 8 en la tabla periódica con 6 electrones de valencia. Su configuración electrónica es de helio, 2s al cuadrado, 2p a la cuarta. Mientras que el azufre es el número 16 en la tabla periódica, tiene 6 electrones también de valencia y su configuración electrónica es de neón, 3s al cuadrado, 3p a la cuarta. Los enlaces presentes son covalentes ya que ninguno de los elementos son metálicos. En cuanto a los tipos de hidrocarburos, el más común son los parafinos, los cuales tienen una fórmula o una estructura de CnH2n+2. El más común que podemos encontrar es el metano, que es CH4, el cual tiene una geometría lineal. También se encuentran los naftenos y los aromáticos, los cuales se presentan como un ciclo cerrado, donde pueden tener dobles enlaces o simples enlaces en el caso de los naftenos. Como ya fue mencionado anteriormente, los hidrocarburos se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos. Las propiedades de los alcanos son que los puntos de fusión, ebullición y la densidad aumentan a medida que se incrementa el número de átomos de carbono. Los alcanos, por ser compuestos apolares, no se disuelven en agua y se oxidan en presencia del aire, oxígeno o del calor de una llama, así produciendo dióxido de carbono. Alquenos. Las propiedades físicas de los alquenos son semejantes a la de los alcanos, en cuanto al punto de fusión, ebullición y su densidad. La polaridad de los alquenos depende de su geometría y los alquenos no se pueden catalogar como ácidos, aunque sus propiedades ácidas son millones de veces mucho mayores a las de los alcanos. Alquinos. Los alquinos tienen propiedades físicas parecidas a los alcanos y alquenos. Tienen una baja densidad y presentan bajos puntos de ebullición. Sin embargo, los alquinos son más polares debido a la mayor atracción que ejerce un carbono sobre los electrones. Son poco solubles en agua y esto por la atracción que experimentan los átomos de hidrógeno del enlace triple. Otra propiedad que comparten los hidrocarburos es la viscosidad. Los que tienen alta viscosidad fluyen con gran dificultad, mientras que aquellos con baja viscosidad son altamente movibles. Las viscosidades disminuyen a temperaturas mayores, de manera que la temperatura del agua del mar y el sol son considerables importantes en este problema. Agua. Las propiedades del agua son acción disolvente, es el líquido que más disuelve sustancias, fuerza de cohesión y adición. Los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas, formando una estructura muy compacta. Gran calor específico. El agua absorbe grandes cantidades de calor que utiliza en romper los puentes de hidrógeno.
Las sustancias químicas involucradas son el agua y los hidrocarburos, como el petróleo y el benceno, y sus componentes como son el benzotífeno y el tiofeno. El agua tiene una masa molar de 18.01528 gramos sobre mol. Es polar y su momento dipolar es en 1.8546 D. Su estado de agregación depende de las temperaturas. Si está a temperaturas iguales o inferiores a 0 grados centígrados, el agua se encuentra en estado sólido. Entre 0 y 100 centígrados, el agua se encuentra en su estado líquido. Si la temperatura supera los 100 grados centígrados, el agua se convierte en vapor. La volatilidad depende de la presión de vapor y la temperatura. Cuanto mayor sea, mayor es la volatilidad. La viscosidad es de 10.0 por 10 a 3. Punto de ebullición es a 100 grados centígrados y el punto de fusión es a 0 grados centígrados. Su densidad es de 997 kilogramos sobre metros cúbicos y su tipo de interacción intermolecular es de puentes de hidrógeno. El petróleo es un hidrocarburo, ya que está compuesto por hidrógeno y carbono, en donde el 83 y el 87% es de carbono y el 11 al 14% es de hidrógeno. El petróleo contiene abundantes impurezas de compuestos orgánicos en los que intervienen componentes como el azufre, oxígeno, nitrógeno y mercaptanos. Como impurezas se encuentran también diversas sales minerales como clorulos y sulfatos de calcio, magnesio y hierro. Su color varía entre ámbar y negro. El petróleo se clasifica de acuerdo a las series de hidrocarburos predominantes que lo componen, y las series que agrupan a los hidrocarburos se dividen en parafinas, nafténicos, aromáticos y asfálticos. El petróleo es no polar y no tiene un único estado de agregación por ser una mezcla de compuestos, entonces este puede ser líquido, sólido o gaseoso. Es insoluble el agua y su voltabilidad depende de los puntos de ebullición de los diversos componentes. La viscosidad es de 0.2 hasta más de 1.0 centipoise. Su punto de ebullición y de fusión depende de sus componentes y su densidad es de 0.75 a 0.95 kilogramos sobre litro y esta aumenta con el porcentaje de asfalto. Su tipo de interacción intermolecular es fuerza de dispersión de London y es altamente tóxico, que provoca contaminación aguda, y un vertido de petróleo puede causar la muerte en muchos organismos. De igual manera es altamente flamable. El benceno es un hidrocarburo aromático. Su fórmula molecular es C6H6. El benceno es un componente natural del petróleo crudo. Su masa molar es de 78.1121 gramos sobre mol. Es no polar y su momento dipolar es 0D. No tiene un único estado de agregación por ser una mezcla de compuestos, entonces puede ser líquido, sólido o gaseoso, al igual que el petróleo. Su solubilidad en agua es 1.79 y su volatilidad es de menos 11 grados centígrados. Su viscosidad es de 20 grados centígrados y su punto de ebullición de 8 grados centígrados. Su punto de fusión es de 5 grados centígrados y su densidad es 0.8786 gramos sobre centímetros cúbicos. Su tipo de interacción intermolecular es fuerza de dispersión de London y es tóxico, ya que respirar niveles de benceno muy altos puede causar la muerte, mientras que niveles bajos pueden causar somnolencia, mareo o taquicardia. El tiofeno es un componente heterocíclico. Su fórmula molecular es C4H4S. El anillo está unido a uno o dos anillos de benceno. El tiofeno es un contaminante en el benceno y sus derivados se encuentran en el petróleo en concentraciones de 1% a 3%. Su masa molar es de 84.14 gramos sobre mol. Es no polar y su momento dipolar es de 0D. No tiene un único estado de agregación por ser una mezcla de compuestos, entonces puede ser líquido, sólido o gaseoso. Su solubilidad en agua es de 0 gramos sobre litro a 25 grados centígrados. Su punto de ebullición es 84 grados centígrados y su punto de fusión a menos 38 grados centígrados. Su densidad es de 1.051 gramos sobre centímetro cúbico a 20 grados centígrados y su tipo de interacción intermolecular es fuerza de dispersión de London. Es altamente tóxico, en pequeñas cantidades puede causar tos y dolor de garganta. A niveles de inhalación muy altos puede causar la muerte. El benzotiofeno es un compuesto orgánico aromático. Su fórmula molecular es C8H6S. Al igual que el tiofeno, es un contaminante al benceno, pero este se encuentra en mayor cantidad en el petróleo.
En años pasados, de acuerdo con Ricardo Aguilar, el director de investigación de Oceana Europa, la mejor manera de limpiar la mayor cantidad de vertido de petróleo en el mar era con barreras de contención para juntar el petróleo y sacarlo con unas chuponas o por medio de un raspado. De igual manera, otras técnicas que eran utilizadas eran las de quemado o la de dispersión química, que consistían en quemar el crudo, pero que provocaban otras problemáticas como la contaminación atmosférica, y además el crudo no se desvanecía completamente, sino que dividía en partes más pequeñas. Hoy en día, después de años de investigación, se han logrado desarrollar diferentes formas menos dañinas al ambiente para limpiar los hidrocarburos del agua. Como por ejemplo, en California desarrollaron un método llamado síntesis de infiltración secuencial, que consiste en infundir óxidos metálicos en materiales poliméricos, creando de esta manera una esponja llamada Oleo Sponge que limpia el vértido de petróleo del agua del mar. Lo que hace la esponja es que cuando está sumergida en el agua, ésta extrae los hidrocarburos que estén en el agua y después es exprimida en contenedores para después poder usarse nuevamente. La esponja está hecha de una nanoestructura porosa de poliuretano con una capa de óxido de metal y está recubierta por moléculas de silano, que son las que atraen el aceite. Hoy en día, la Oleo Sponge es considerada uno de los métodos más efectivos y eficientes para limpiar los hidrocarburos del agua. Además, esta impacta en los campos ecológicos y económicos y de salud, lo que hace que la esponja sea una buena solución para los problemas de derrames de petróleo y aceite. El agua es considerada potable cuando el agua puede ser consumida por el ser humano sin restricción, ya que ésta no causa ningún riesgo para la salud. El agua potable debe ser tratada en una planta potabilizadora para limpiarla de sustancias y microorganismos dañinos para la salud. La ingesta de hidrocarburos mediante agua contaminada puede afectar 3 sistemas orgánicos fundamentales, tales como el pulmón, el sistema nervioso y el aparato gastrointestinal. La exposición a este tipo de sustancia puede tener efectos a mediano o largo plazo dependiendo el tiempo de consumo. Los efectos que puede tener el consumo a largo plazo puede ser que cause cáncer o que incremente la mutagenicidad en generaciones futuras. Sin embargo, también se pueden observar consecuencias a corto plazo, tales como la colitis y alteraciones dermatológicas, las cuales varían de acuerdo al grado y al tiempo de exposición a este tipo de sustancia. Por lo tanto, tomando en cuenta todo lo previo mencionado, se puede inferir que el derrame de hidrocarburos de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, tuvo un gran daño en los ecosistemas alrededor del río San Juan, afectando al ganado, a la fauna silvestre, a los cultivos de los locales y a la calidad del agua para el consumo humano, ya que el río San Juan, que fue el dañado, llegaba directamente a la presa El Cuchillo, la cual es la principal fuente de agua potable para Monterrey, Nuevo León, una de las ciudades más grandes de México. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, párrafo 5, cito: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda persona que esté en suelo mexicano tiene derecho a que el medio ambiente que lo rodea esté limpio para su uso, y cualquier persona u organización que cause un daño al medio ambiente será responsable de restaurar el medio ambiente tal y como estaba para que se siga ejerciendo este derecho. Por otro lado, el Estado mexicano tiene como obligación el garantizar la continuidad en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos y prohíbe el retroceso de los mismos. Esta prohibición exige el uso máximo de los recursos disponibles por el Estado en ese momento para garantizar lo mismo. Por lo que en esta situación el Estado mexicano tiene como obligación el garantizar que el río San Juan no seguirá siendo contaminado, para así hacer el uso apropiado de este para la fauna silvestre, para el ganado, para los cultivos y para el consumo humano.